¿qué pasaría si la historia que conoces sobre la conquista de México estuviera incompleta? Bernal Díaz del Castillo, un soldado que vivió la conquista, escribió una versión muy distinta a la oficial. Su obra, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, no fue escrita por un cronista de escritorio, sino por alguien que estuvo allí. Y eso precisamente la hizo peligrosa para muchos. Bernal Díaz no era un noble ni un historiador oficial. Era un soldado raso que participó en la expedición de Hernán Cortés. Su relato no glorifica a los conquistadores, sino que muestra sus errores, traiciones y brutalidades. Esta perspectiva humana y crítica contrastaba con las versiones heroicas promovidas por la corona española. Por eso, su obra fue ignorada y hasta censurada durante mucho tiempo. La obra fue escrita décadas después de la conquista, cuando Bernal ya era un anciano. Quería corregir lo que consideraba mentiras en las crónicas oficiales, especialmente las de López de Gómara, secretario de Cortés. Gómara nunca pisó América, pero escribió una versión idealizada de la conquista. Bernal, indignado, decidió contar lo que realmente ocurrió, desde su punto de vista como testigo directo. La historia verdadera no fue publicada hasta 1632, casi 40 años después de la muerte de Bernal. ¿Por qué tanto retraso? Porque su contenido era incómodo. Criticaba a Cortés, a los frailes, a los encomenderos y hasta a la corona. Mostraba la codicia, la violencia y las contradicciones del proceso de conquista. No era la épica gloriosa que querían difundir los poderes coloniales. Uno de los aspectos más censurados fue la descripción de las matanzas cometidas por los españoles. Bernal no las justifica, las narra con crudeza. Habla de pueblos arrasados, de alianzas rotas y de la brutalidad de ambos bandos. Esta honestidad contrastaba con la narrativa oficial que presentaba a los conquistadores como civilizadores. Por eso, durante siglos, su obra fue marginada en la historiografía oficial. La censura no siempre fue explícita. A veces se trató de omitir la obra en bibliografías, otras veces de editar fragmentos incómodos. En algunas ediciones se suavizaron los términos o se eliminaron pasajes enteros. Así, la historia verdadera fue transformada en una versión más aceptable para el discurso colonial. Pero los manuscritos originales sobrevivieron, y con ellos, la voz auténtica de Bernal. Bernal también critica a Cortés, aunque lo admira en ciertos aspectos. Lo muestra como un líder astuto, pero también como alguien ambicioso y manipulador. Esta ambivalencia no encajaba con la imagen de héroe perfecto que se quería proyectar. La figura de Cortés debía ser intocable, y cualquier matiz humano o crítica directa era visto como una amenaza al relato oficial. Otro punto polémico fue la representación de los pueblos indígenas. Bernal no los idealiza,
pero tampoco los demoniza. Reconoce su valentía, su cultura y su sufrimiento. Describe alianzas, traiciones y resistencias. Esta visión más compleja chocaba con la narrativa simplista de bárbaros salvados por la civilización. Su relato humaniza a los indígenas, algo que no convenía a la propaganda colonial. La obra de Bernal también revela las tensiones internas entre los propios conquistadores. Habla de envidias, traiciones, disputas por el botín y castigos crueles. Esta visión desmonta la idea de una conquista unida y gloriosa. Muestra que los conquistadores eran humanos, con ambiciones y conflictos. Esta verdad incómoda fue otra razón para mantener la obra en un segundo plano durante siglos. Durante el siglo XIX, con el auge del nacionalismo en América Latina, la obra de Bernal fue redescubierta. Intelectuales y escritores la valoraron por su autenticidad y por ofrecer una visión más realista de la conquista. Se convirtió en una fuente clave para entender el proceso desde dentro. Pero incluso entonces, algunas ediciones seguían omitiendo fragmentos incómodos o suavizando el lenguaje. Hoy, la historia verdadera es considerada una de las crónicas más importantes del siglo XVI. Su valor no está solo en los hechos que narra, sino en cómo los narra. Es un testimonio humano, lleno de contradicciones, emociones y detalles. Nos recuerda que la historia no es una línea recta, sino un conjunto de voces, muchas veces silenciadas. Y Bernal fue una de esas voces. La censura de la obra de Bernal no fue un caso aislado. Formaba parte de un esfuerzo más amplio por controlar la narrativa histórica. La corona, la Iglesia y los cronistas oficiales tenían interés en presentar una versión heroica y justificadora de la conquista. Cualquier relato que mostrara dudas, errores o abusos era visto como una amenaza al orden colonial establecido. La obra de Bernal también ha sido criticada por su subjetividad. Algunos historiadores señalan que exagera su papel o minimiza ciertos hechos. Pero esa es precisamente su riqueza. Es una memoria personal, no una crónica oficial. Nos permite ver cómo un soldado común vivió y entendió la conquista. Y eso, en un mar de discursos oficiales, es un testimonio invaluable. En la actualidad, la historia verdadera se estudia en universidades y se traduce a múltiples idiomas. Su estilo directo, su riqueza de detalles y su mirada crítica la convierten en una obra fundamental para entender la conquista. Ya no se la puede silenciar. Su voz, que fue ignorada durante siglos, hoy resuena con más fuerza que nunca en el debate histórico. La historia no es solo lo que ocurrió, sino cómo se cuenta. Y durante siglos, la conquista fue contada desde el poder. La obra de Bernal Díaz rompe con eso. Nos muestra que incluso dentro del bando conquistador había voces críticas, humanas y contradictorias. Leerla es un acto de memoria,
pero también de resistencia frente a las versiones oficiales impuestas. ¿Y tú? ¿Conocías esta versión de la historia? La historia verdadera de la conquista de la Nueva España no es solo un libro, es una ventana a una época contada por quienes la vivieron. Una obra que incomodó al poder, pero que sobrevivió, porque la verdad, aunque se intente silenciar, siempre encuentra la forma de ser escuchada. Y esta, sin duda, lo logró.